vamos a, les voy a explicar unos últimos elementos de población y muestra referentes a lo que comúnmente conocen como variables o esas categorías o esas características que nosotros le damos a la hora de caracterizar o atribuirle pues como cierto atributo a la población, ¿cierto? Lo que estábamos conversando ayer, que por ejemplo, si vamos a discriminar nuestra población por edades, por sexo, por aspectos relacionados con su nivel de estudio, su estrato socioeconómico, todas esas categorías, todas esas características hay que tenerlas en cuenta porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros identificar de manera mucho más fácil nuestra población y a partir de eso, pues obviamente empezar a construir pues como la muestra, ¿cierto? Hola Tomás, ¿cómo estás? Hola, profe, bien, ¿y usted? Bien, gracias. Bueno, entonces les voy a explicar esto y ya continuamos con asesoría, resolviendo diversas inquietudes. Ustedes se permitan plantear diferentes interrogantes. ¿Listo? Y también ahorita hablamos un poquito como del cómo vamos a empezar entonces a trabajar, o más bien qué deben empezar a hacer ustedes en función del semestre, ¿cierto? Porque ya hay algunos estudiantes que me han preguntado con esa comunicación de la institución que todavía pues no hay como claridad, en fin, es como para que hablemos un poquito de eso, ¿listo? Y tengamos en cuenta entonces eh, cómo vamos entonces a continuar, ¿cierto? Y en términos de un aspecto que a todos les causa mucha preocupación, que es en materia evaluativa, ¿cierto? La evaluación como tal, pues de los diferentes trabajos o de los diferentes ejercicios o actividades propuestas pues, para el curso, ¿cierto? Entonces eso ahorita lo resuelve. Me voy a ir acá, voy a compartir pantalla. Estamos viendo esto acá, muchachos. Sí. Sí, ok, muy bien. Sí. Toda esta información, esto se lo voy a colocar ahorita en el chat, ya para que ustedes lo tengan pues en cuenta, no, igualmente queda en el registro o en la grabación de la sesión. Esto ya lo hemos visto, ya esto nos termina incluso de redondear ciertos aspectos que ya hemos venido explicando. Es una información adicional, interesante, es muy recurrente en las explicaciones de población y muestra, colocar ejemplos, ya hemos colocado creo que suficientes y hemos logrado clarificar las diferentes técnicas de muestreo en lo no probabilístico y en lo probabilístico, en fin, definiciones. Me interesa llegar a esto. Este concepto, este término de variables. Vamos a empezar a definirlo y aquí vamos a ver unas diferencias que ustedes deben de tener en cuenta a la hora de identificar la población y por consiguiente calcular la muestra de sus proyectos, ya sea probabilística o no probabilística. Esto siempre entra en juego, ¿cierto? Nos dice lo siguiente: todo estudio estadístico comienza por identificar las características que interesa estudiar en la población y que se medirán en los individuos de la muestra. Es lo que les vengo diciendo, muchachos. Yo debo de detectar, debo de identificar unas características, unas cualidades, unos atributos que las personas o los elementos que me componen la población, pues los tengan. Y así, al momento de yo calcular mi muestra, esos mismos elementos, esas mismas características se van a ver reflejadas en él. ¿Listo? Entonces, ya tenemos una primera definición más o menos nos da una luz de lo que es la variable. Aquí ya nos acentúa la definición en sí de lo que es una variable en términos estadísticos, y nos dice que una variable estadística es una propiedad o característica medida en los individuos de la población.
Recuerden, variable es una característica, un atributo. ¿Listo? Pero nos aparece el término medida. Es decir, ¿cuál es la característica que yo quiero indagar en esa población entonces? El sexo, el sexo género, la edad, eh, su estrato socioeconómico, su nivel de estudio, en fin, ¿cierto? Resulta que hay datos, hay informaciones, hay variables que tienen dos características, es decir, hay unos atributos o unas variables cualitativas y unas cuantitativas, es decir, hay unas que no se miden por números, sino por características o cualidades como tal, no numéricas, y otras que son cuantitativas, que esas sí nos arroja un número. Ven ustedes acá la muñequita, esta figura, esta ilustración, nos dice, por ejemplo, acá, color de pelo igual castaño, estatura 1.98 metros o el peso 61 kilogramos. Aquí nos intentan ilustrar, aquí nos ilustran de que hay unas categorías, hay unas variables que corresponden a algunos atributos cualitativos y otros cuantitativos. Ven ustedes, o sea, todo lo cuantitativo tiene una relación directa con lo numérico, ¿listo? Con lo estadístico, mientras que lo cualitativo son características, ¿cierto? Yo no podría entonces enumerar el color de pelo, eso es una característica más cualitativa, es un atributo. Castaño, no sé qué otro tipo de colores existen, la verdad, oscuro, o, en fin, ¿cierto? Pueden haber diferentes colores que por lo general no se enumeran, o sea, no me arrojan un dato numérico, mientras que la estatura sí se mide por un número, ¿cierto? En una convención de metros o centímetros. Lo mismo el peso, en fin. O sea, quiero que logren ustedes identificar estas características, cuáles de ellas pueden ser cualitativas y cuántas de ellas son cuantitativas o numéricas. ¿Listo? Esas características pueden ser de distintos tipos de acuerdo a su naturaleza y escala. Y aquí nos discriminan lo siguiente. Cuando son cualitativas, que se refieren a atributos o a características, miden cualidades no numéricas. Pueden ser nominales o pueden ser nominales u ordinales. Nominales dice lo siguiente: no existe un orden entre las categorías, por ejemplo, el color de sexo, el color de pelo o el sexo, perdón. ¿Cierto? Yo puedo enumerar, pero ojo, no es enumerar, más bien establecer un orden de el color del cabello o el sexo o el género, masculino, femenino, femenino, masculino, masculino, femenino, transgénero, en fin, ¿cierto? Colores de cabello, hay un sinfín, ¿cierto? No, nominales, cuando no hay un orden entre esas categorías. Y las ordinales, existe un orden entre ellas. Por ejemplo, el nivel de estudios o la gravedad de una enfermedad. Claro, el nivel de estudio que nos dice primaria, bachillerato, universitario, nivel posgradual. O sea, hay una que me lleva a la otra, ¿cierto? La gravedad de una enfermedad, por ejemplo, la colocan acá, o sea, en un estado estable, un estado crítico. O sea, todas se conectan y casi que hay un estado inicial, hay un estado intermedio, hay un estado final. Entonces, a esas se refieren las características, las variables cualitativas ordinales. Entonces, hay dos tipos, hay algunas que no tienen un orden y hay otras que sí, pero siguen siendo cualitativas porque son características, no numéricas. Mientras que las cuantitativas incluyen las cantidades en términos numéricos, que las denominan discretas o continuas. Las discretas, dice así, toman valores numéricos aislados, ¿cierto? Habitualmente números enteros. El ejemplo, el número de hijos o el número de coches de una familia, o sea, el número de carros que tiene una familia o el número de televisores. Ahí no estamos hablando de un número, ¿cierto? Que no tienen como asociación, puede ser 2, 3, 5, 6, en fin. Y las continuas pueden tomar cualquier valor en un intervalo real, el peso, la estatura, ¿cierto? Cuánto pesas en este momento, cuánto mides en este momento, pero todas y cada una de ellas, tanto discretas o continuas, tienen un valor. Listo. Entonces nos hacen esta
este esquema para presentarnos entonces de manera desglosada las variables estadísticas, nos presentan lo cualitativo y lo cuantitativo, mire lo que significa como cada uno, a manera de ejemplo, el color del pelo, el cabello, el sexo, el estado civil, si todo casado, yo eso no lo enumero. Las ordinales, que son las que tienen como conexión un orden, nos dice la talla de ropa, y las que dijimos por acá, ¿cierto? El nivel de estudio, en fin. Lo mismo con las discretas, las cuantitativas, discretas o continuas. El número de hijos, el número de caras, el número de televisores, el número de asignaturas que tiene, el número de semestres visto, en fin. Las continuas es que se miden en un estado real. La edad, el peso, la estatura, lo que se quiere en el momento. ¿Listo? Elección del tipo de variable más apropiado. En ocasiones, una característica puede medirse mediante variables de distinto tipo. Por ejemplo, si una persona fuma o no, si una persona fuma o no, podría medirse de diferentes formas, ¿cierto? Fuma, imagínense en esto en preguntas, ya en una encuesta o en una indagación utilizando una técnica de investigación, sí o no. Ahí no estaría incluso dando un número, porque yo tengo que contabilizar, digámoslo así, o contar cuántas veces me responden sí o no. El nivel, no fuma, ocasional, moderado, ya son, ¿cierto? Cualitativas. Número de cigarrillos, cuantitativas. Miren, no quiero decir esto, ¿cierto? En estos casos es preferible usar variables cuantitativas a cualitativas. Dentro de las cuantitativas es preferible usar las continuas a las discretas, y dentro de las cualitativas es preferible usar las ordinales a las nominales, pues aportan más información. ¿Cierto? ¿Claros hasta ahí? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Muy profe. bien. Edgar, Mateo, Santiago, hola, ¿cómo están? Bien, bien, profe. Bien, profe. Ok. No vi cuando ustedes ingresan, estamos hablando de las variables, aspectos, elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de identificar nuestra población y seleccionar nuestra muestra. Que esas variables se traducen a categorías o cualidades, atributos, características que tienen esos elementos, que puede ser la edad, puede ser el sexo, puede ser el estatus socioeconómico, el nivel de estudios, ciertas características muy propias de sus poblaciones, ¿cierto? Y que les estaba explicando en este momento que esas características, esos atributos pueden ser cualitativos o cuantitativos. Y estábamos mirando cuándo son cuantitativos y cuándo son cualitativos, ¿cierto? Lo cuantitativo, recuerden que es numérico, siempre se busca medirlo, mientras que lo cualitativo es más caracterizable. Preguntas, inquietudes hasta el momento, muchachos. Hola. No, profe, ninguno. ¿Ninguna? Ok. Comparto pantalla de nuevo. Entonces, ya hemos visto esas características, esas cualidades, esos atributos que pueden ser cuantitativos, cualitativos, como hemos venido diciendo, y muchas veces vamos a encontrar de que esas variables en investigación las conocemos comúnmente como variables, ya sabemos que significan cualidades, atributos, características. Muchas de esas variables a veces son independientes o dependientes de otras, ¿cierto? Y eso tiene que ver mucho cómo se desenvuelven en nuestro proyecto. Si una cosa se relaciona con la otra. ¿Cómo así? Aquí nos explican que muchas de esas variables son independientes y significa que son aquellas variables que supuestamente no dependen de otras variables en el estudio, es lo que les vengo diciendo. Depende de una cosa, depende de la otra, ¿cierto? Habitualmente son las variables manipuladas en el experimento para su efecto, para ver su efecto en las variables dependientes, se conocen también como variables predictivas, ¿sabes? Entonces aquí hay mucho concepto, tengamos claro lo siguiente, hay características que dependen de otras, o sea, hay una variable que depende de otras, como si nos volviéramos acá y dijéramos, de acuerdo a la estatura de una persona, depende el peso que tenga. Muchos médicos nos han dicho eso, ¿cierto? Que dependiendo cómo usted, la estatura que usted tiene, se relaciona con el peso. Ahí estaríamos hablando de que la estatura se relaciona con el peso. Pero en lo independiente quiere decir de que
La estatura es una cosa y el peso es otra cosa de manera aislada. Esas son las variables dependientes. Las dependientes son variables que supuestamente dependen de otras variables en el estudio, no son manipuladas en el experimento y también se conocen como variables de respuesta. Ejemplos. En un estudio sobre el rendimiento de los alumnos en una asignatura, la inteligencia de los alumnos y el número de horas de estudios diarias serían variables independientes y la nota del curso sería una variable dependiente. ¿Queda claro ese ejemplo? Miren pues, en un estudio sobre el rendimiento de los alumnos en una asignatura, están midiendo la inteligencia de los alumnos, o sea, el aprendizaje, digámoslo así, y el número de horas diarias de estudio. Hay de dos variables. Por un lado, las están estableciendo independientes, pero se convierten en dependientes las dos a la hora de mirar la nota, lo que obtuvieron al final. O sea, nada, en ningún momento aquí bajo este ejemplo tan sencillo, tan simple, nos están diciendo que esta inteligencia o este nivel de aprendizaje, ese nivel de conocimiento, tiene una relación con el número de horas que ellos estudian. O sea, son dos cosas aisladas, porque pueden haber estudiantes que son inteligentes y pueden estudiar menos. O pueden haber estudiantes que tienen determinado número de horas, asumen una buena carga horaria de estudio, pero no necesariamente desarrollan ciertas inteligencias. Eso se ve reflejado entonces en la nota de la materia, de la asignatura. Ahí es donde estaríamos hablando de que una cosa sí se relaciona con la otra. Pero si fuéramos a analizar la inteligencia de los alumnos, el número de horas, lo establecen como si fuera independiente. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí con ese ejemplo? ¿Listo? Y aquí ya les terminan a ustedes de explicar a manera de ejemplos cuando uno hace ciertos experimentos o, bueno, en el caso de nosotros que vamos a hacer recolección de información en terreno, en el campo, a indagar a los sujetos de estudio, podemos hacer ciertos experimentos, no experimentos. Esto aquí es una definición muy cuantitativa, pero los ejemplos nos ayudan a clarificar ciertas cosas. Con tal es que lo importante aquí a tener en cuenta es que ustedes miren esas características y son necesarias medirlas como variables cuantitativas, ¿cierto? O variables cualitativas. ¿Cuál es la recomendación, muchachos? Que sean cualitativas y no solamente porque se los estoy recomendando, además porque esto corresponde a los proyectos de investigación de ustedes, es decir, a los enfoques. ¿Listo? ¿Les queda claro, muchachos? Sí, profe. Es eso. Entonces establezca muy bien esas características, esos atributos de la población, aspectos netamente cuantitativos, muchachos. Cuando yo le estoy colocando variables como el peso, la estatura, todo lo que tenga que ver con números, pero incluso, por ejemplo, si yo quiero caracterizar mi población desde el estatus socioeconómico, ahí ya estaríamos hablando incluso de cuantitativo. Mientras que si yo hablara, por ejemplo, del nivel de aprendizaje o los significados que los estudiantes le dan a esto o aquello, ahí ya estoy hablando en términos cualitativos. Y se enriquece más, ¿por qué? Porque va más allá del número. A mí me interesa es comprender las percepciones que tiene, por ejemplo, un estudiante frente a las asignaturas que ve, o conocer esto o aquello, y eso solamente me lo da, son las opiniones de ellos, y las opiniones de las personas no se pueden cuantificar, digamos así, de manera tan simple. Recomendación también es utilizar instrumentos cuantitativos o elementos cuantitativos de la población y muestra, siempre y cuando sean necesarios. Pero las caracterizaciones o las comprensiones más bien que ustedes requieren hacer de sus objetos, sujetos de estudio, va más de la mano con lo cualitativo. Muy importante entonces clarificar esas variables, que sean cualitativas y cuáles son, y que se justifique en la investigación por qué esas variables. ¿Listo? Preguntas, inquietudes, muchachos.
Entonces, no hay preguntas. Les dije a ustedes que hoy vamos a hacer entonces asesoría, a resolver dudas, inquietudes de los proyectos. Los escucho entonces. ¿Con quién empiezo? Profe, bueno, yo tengo una duda, pero no es con este tema, sino con el estado del arte. Ah, ¿No? bueno, sí, eso también cabe. Ya habíamos hablado de los años. Listo, no, pues es más en la parte de redacción como tal, porque yo ya tengo recogida pues la información, pero estuve leyendo acerca pues como de la estructura que debe llevar el estado del arte y debe pasar la información, según lo que leí, debe pasar por un proceso como de selección, de organizar por orden de importancia para poder estructurarla. Entonces eso es como lo que quiero tener claro, si hay unas pautas que yo deba seguir para Ya redactar. las habíamos dado, ok, en clase las habíamos dado. Recuerden que uno cuando va a abordar el estado del arte en su escritura, empieza hablando de un contexto internacional o global, ¿cierto? Luego aterrizamos a lo latinoamericano y luego a lo local, que puede ser Colombia, Antioquia, en fin, ¿cierto? Vamos a estar acá, vamos a estar aquí entonces, porque por eso se los puse los ejemplos que tenemos, perdón, de estado del arte, para guiarnos en términos de la escritura, de la redacción, de la argumentación textual y narrativa del estado del arte. Ya lo voy a ubicar, perdón, un momento. Número 9922. Okay. Yo los comparto pantalla ya. Bien. Yo a ustedes les dispuse en el Drive este documento, este texto. Eso es un estado del arte de verdad, de un proyecto de investigación que habla del cine, ¿cierto? Y cómo el cine en Argentina, en la década de los 2000, representa a los jóvenes, tópicos de la sociedad, familia y sexualidad. ¿Listo? Ese proceso que tú me estás mencionando, Susana, de que hay que jerarquía, hay que organizar, hay que pasar como proyecto de revisión, claro, siempre se hace, no todo lo que nosotros consultemos nos va a servir. Por eso el estado del arte parte de una consulta de información y de fuentes primarias y secundarias muy exhaustivo. A partir de ese rastreo de información empezamos a categorizarla o más bien a organizarla de manera jerárquica, es decir, cuáles son como las más importantes y cuáles son las que menos de pronto tienen relación con mi proyecto, teniendo en cuenta que yo empiezo a hablar acá de un contexto global, general e internacional. Luego aterrizo a un contexto regional que es Latinoamérica, a ver qué encontré de Latinoamérica y luego aterrizo a lo local. De esta manera es que se escribe un proyecto, un estado del arte, perdón, haciendo citación, es poniendo a dialogar las investigaciones, los estudios, la información que yo encontré. ¿Cómo uno entiende entonces esto, cómo escribirlo? Pues nos tenemos que remitir al ejemplo, ¿cierto? ¿Cuál es la recomendación? 2 o 3 párrafos, léanselo para que vean ustedes cómo se conecta de manera lógica lo que esta persona elaboró en su estado del arte, lo que ella consultó. Imagínense ustedes acá colocando las consultas, las investigaciones, los estudios, la información que ustedes encontraron. Es simplemente encontrar entonces los elementos que las investigaciones, los estudios, las informaciones que me sirven para mi investigación y conectarlas de manera lógica y coherente. Un asunto de escritura, ¿cierto? ¿Ya habías visto este ejemplo, Susana? No, no lo había visto. Yo se los había mostrado. Entonces aquí lo tienen, miren, ¿cierto? Un estado del arte, para que se vayan haciendo la idea, muchachos, es amplio, o sea, en términos de extensión. Yo se los voy a pedir, muchachos, máximo 15 páginas. Esta arte puede llegar hasta 20, hasta más. Lo voy a poner hasta 15. Listo, yo ya eso después a medida que vayamos avanzando y que vayamos organizando mejor como los entregables, les voy a clarificar eso, de 15 páginas, ¿cierto? Susana, también te muestro lo siguiente. Recuerden, también el estado del arte. Mínimo 15 o máximo. ¿Cómo? Máximo 15, sí.
¿Fue mínimo o máximo? No, mínimo. Y mínimo. Y mínimo. Yo creo que mínimo estaría entre 10 compañeros, porque es que es una elaboración exhaustiva. Es decir, yo comúnmente, de manera normal, un estado del arte se lo piden, te lo van a pedir a ti de 20 páginas en adelante. Yo se lo voy a pedir de 15 y que mínimo sean 10 o 12, porque se van a quedar cortos. Pero, o sea, más fácil se quedan cortos que se logre sobrepasar, ¿cierto? Adicionalmente, ese estado del arte va a ir acompañado de las Listo, fichas profe. bibliográficas. Mire que tenemos los ejemplos acá, los formatos. Todo lo que vayan consultando y que a ustedes les vaya a servir para hacer el estado del arte, lo llevan a las fichas bibliográficas. Ya voy a darte la palabra, compañero. Cada ficha usted la puede modificar, ¿cierto? Dependiendo del recurso que usted identificó. Es decir, por aquí ustedes tienen unas guías, ¿cierto? Para hacer fichas bibliográficas de informaciones que encontraron en un libro. O que de un libro como coordinador, por ejemplo, puede pasar un capítulo de un libro, un artículo de, de una revista que, por ejemplo, comúnmente la ubicamos en una, en una base de datos, ¿cierto? Y por último, es que hay mucho material. Este documentico que tenemos acá, yo se los había dejado porque también nos especifican como un paso a paso qué es lo que uno hace para empezar a elaborar el estado del arte teniendo la información que uno recolecta, ¿cierto? Y que nos explica como básicamente la acción que el investigador hace con estas informaciones. Hay una fase que, por ejemplo, la denomina heurística, que es cuando uno hace la búsqueda y la recopilación de esas fuentes de información. Miren las que hay, documentos, ya hablamos de fuentes primarias y secundarias. Ya luego, cuando uno tiene esta información, hace una fase hermenéutica que es de interpretación, ¿cierto? Durante esta fase de cada una de las fuentes investigadas se leerá, se analizará y se interpretará y clasificará la información, ¿cierto? Y aquí nos dan pasos a pasos, básicamente, de las acciones que nosotros hacemos con esas informaciones. ¿Cuál es la recomendación? Todos y cada uno de los investigadores van a atravesar por estas fases. Ustedes lo están haciendo, ustedes están consultando, ¿cierto? Y están leyendo para interpretar y saber si eso lo llevan al proyecto o no. Cuando ustedes estén haciendo ese ejercicio, inmediatamente lo llevan a las fichas bibliográficas, a consignar la información en estos formatos, ¿cierto? Ya con base en esto, ustedes ya pueden empezar a escribir el estado del arte, ¿cierto? Ya llegar a esta parte. Este es el producto final, este es el estado del arte en sí mismo. Listo. Ahí está el ejemplo, chicos. Sí, qué pena, compañero, ya volví por acá. ¿Tienes a preguntar algo? Hola. Bueno, Susana, ¿comprendido entonces? Sí, profe. Bueno, y lo otro es que entonces en el momento en el que yo ya tengo la información recopilada y la estoy redactando, obviamente debo ir argumentando con base en mi criterio, pues debo ir sustentando de cierta forma la información y relacionándola con mi criterio, ¿cierto? Muy importante tener esto en cuenta, Susana. Esa argumentación que tú vas a hacer, no, uno no da valoraciones como diciendo que es bueno, malo, bonito, feo o positivo, negativo. Simplemente relacionando información. O sea, el tono tiene que ser un poco técnico y hablar básicamente de lo que entendiste de ese texto. O sea, que ese texto en qué le ayuda a tu investigación. Cuando tú leas entonces ese ejemplo, te vas a dar cuenta de que ahí no se hacen valoraciones o juicios, pues más bien juicios valorativos. Lo que hace el investigador es dar cuenta de la investigación que encontró y cuál es la importancia que él le vio en relación, por ejemplo, a lo que estamos hablando ahí del signo. ¿Listo? Ya. Ese es el tono. Ahí va a estar dando cuenta el tono que se utiliza. Vale. ¿Qué más, Susana? ¿Qué más Sí. entiendes? Gracias. Ok, con gusto. Bueno, el resto. ¿Alguien me iba a preguntar algo más? Compañero, ¿alguien iba como a hablar ahorita? Profe, bueno, y con respecto a las fechas de entrega o al orden de entrega. No, ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso, Susana. Lo que quiero es que entonces
último llamado con preguntas, inquietudes. ¿Alguien me iba a preguntar algo ahorita? Pensé que me iba a preguntar algo. ¿Están por ahí? Tomás, Santiago, Mateo, Edgar, ¿están por ahí todavía? Sí, profe. Sí. ¿Tienen alguna inquietud? No. No. Sí, profe. No, de nada. Bueno, absolutamente entonces de nada. Tomás, sí, dígame. ¿Vas a decir algo, Tomás? Ok, No, ok, profe. muy bien. Entonces está bien. Ah, muchachos, esta sesión es bueno que ustedes la aprovechen para que planteen no solamente inquietudes, sino que también me puedan mostrar adelante, ¿cierto? Lo que en este momento la institución anda pasando, lo que está sucediendo es que salió un comunicado con la propuesta de un cronograma, ¿cierto? Pero bueno, eso todavía no se ha socializado bien. Eso no se ha socializado bien. Estamos esperando tener una comunicación ya propiamente oficial, donde se socialice con toda la comunidad académica. Por lo pronto seguimos igual. Y yo aquí sí les quiero es plantear lo siguiente. Ya entendemos, muchachos, que por la extensión de este tema de la cuarentena y todo, vamos a seguir en este tipo de encuentros teledirigidos, ¿cierto? Brindando todas las garantías de estos espacios, de estos encuentros. Asimismo, también concertar con ustedes y planear, ir planeando y proponiendo actividades para darle salida al curso en términos evaluativos. Tenemos hasta el momento un primer seguimiento, ¿cierto? Del 16,6%. En el caso de investigación 2, eso es una asignatura nuclear, ¿cierto? Muchachos, me esperan un momento, yo contesto una llamadita un poco urgente. Voy a desactivar cámara un momentito y ahora. Chicos, hola, qué pena, es que unas dificultades que he venido teniendo, entonces, de hecho, ahorita también debo de recibir otra llamada, pero vamos conversando, listo. Muchachos, lo que yo les vengo diciendo entonces es que investigación 2 sabemos que es una asignatura nuclear. ¿Estamos acá? Sí, señor. Ok, muy bien. Sí. Es una asignatura nuclear en donde el parcial final no se evalúa, es la nota del núcleo, ¿cierto? Estamos muy claros hasta ahí. Creo que todos están matriculados en el núcleo, solamente no como los estudiantes que no están. Pero todos los que estamos acá están en el núcleo. Y
la asignatura entonces, como en nuestra clase evaluaríamos entonces el 75%, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que entregar nosotros? Aunque en estos días la voy a ya acentuar en una hojita para que lo tengan ya muy en cuenta, pero muy claro lo que les voy a decir. Se me deben entregar el proyecto con la pregunta de investigación, los ajustes del planteamiento del problema, ¿cierto? Con ajustes de ese primer seguimiento. Justificación, los objetivos del proyecto, la línea matriz de investigación, el estado del arte, los niveles de profundidad y población y muestra. O sea, hay 7 componentes de ese proyecto. Muchachos, la cosa es muy sencilla. Yo podría subdividir este trabajo para evaluar, para evaluar los diferentes, los 2 seguimientos y a manera de parcial el resto faltante. Es decir, no hay garantías en este muchacho, la verdad, que todos tengamos la posibilidad de acceder a un examen de carácter virtual. ¿Por qué? Porque algunos no tienen herramientas tecnológicas adecuadas, tienen dificultades en la conectividad, en el acceso a internet, entonces no nos daría. Y yo sí prefiero entonces hacerle más en lo personal y de acuerdo a la dirección y al enfoque de la asignatura, darle énfasis primordial a los proyectos de investigación. Porque es que ese es el objeto de ser, el sentido de ser de la asignatura de investigación 2, que sea el proyecto de investigación, con todos estos elementos. Entonces, ya posteriormente concertaríamos una entrega, unas fechas tentativas, vamos a tener asesorías. Recuerden que estas asesorías yo bien les hago el llamado, pero no son insistentes en términos de seguirles preguntando que qué dudas tienen ni nada de eso. Ustedes ya deben de apropiar precisamente de este proceso, más en investigación, que son proyectos de cada uno de ustedes los van a ir avanzando. Y aquí dejaremos siempre el espacio abierto para plantear todas esas inquietudes, todas esas preguntas, hacer asesorías con los proyectos de investigación, ir ajustando cosas, ¿cierto? Y eso es como, muchachos, algo que he venido pensando de acuerdo a la situación actual de la institución, cómo está sucediendo todo, qué está pasando en el contexto, a nivel local y a nivel nacional e internacional. Y esa es como la propuesta, compañero. Y es lo más lógico que se puede plantear en una asignatura como investigación 2. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? Pero una pregunta. En caso de que, como es una materia de núcleo, sabemos que se debe presentar, pues el final sería un cortometraje. Pero como está esa situación, no sabemos si se va a poder grabar. Entonces, en caso de que no, ¿cuál sería la alternativa de final para esta materia? No, igualmente esta materia no se va a desprender del núcleo. Es decir, ya desde la coordinación del núcleo se deben de definir unas actividades y se le debe dar una salida. Aún no hemos tenido esa reunión, compañero. Aún no hemos tenido ese encuentro tomado los profesores que hacemos parte del núcleo. No nos han impartido una directriz ni desde la facultad, ni desde el consejo directivo, ni desde la coordinación del núcleo. Estamos pendientes de eso. Pero esto no se va a deslindar del núcleo. O sea, que yo les vaya a decir hasta el muchacho, no, van a presentar un parcial final, no. Todavía sigue siendo del núcleo. ¿Listo? Listo, Ok, bro, me gracias. siento más. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Todo muy claro. ¿Qué opinan de la propuesta que acabo de hacer? Sí, Edgar, dígame. Profe, sí, sería como acomodar en sí como la concertación, porque ese es el miedo como todo el mundo que a medida de que todo está como tan desorganizado, que al final nos llegaran como a atacarnos con trabajos. Ese era como el miedo de la Sí, gente. Ya sería pero distribuir todo bien, aprovechando que solo tenemos una nota, pues ya como distribuir todo mejor. sí, pero lo más importante es que ustedes sean conscientes y que le vean lógica a este asunto. Que mire que esto es un proyecto de investigación que depende del avance que hagamos de cada proyecto. O sea, hay que irlo trabajando, eso se sobreentiende.
simplemente sería acomodar fechas de entrega, en fin, otras cosas. Muchachos, disculpen un momentico, ya regreso, que me acaban de llamar. Disculpen de nuevo. Qué caja. Hola chicos, muy bien, ya sí puedo estar con ustedes de lleno entonces. Les estaba comentando que se sobreentiende que nosotros tenemos que estar avanzando en los proyectos de investigación, independientemente como de las fechas de entrega. Obviamente, esta propuesta que yo les estoy haciendo a ustedes no es para que definamos en este momento el día de entrega, ¿cierto? No es el día de entrega, sino que nos vayamos como más bien preparando y teniendo en cuenta que cómo vamos a desarrollar el proyecto y hasta qué instancia, que son esos 7 puntos que les acabo de mencionar, y que la semana que viene, para dar como un poquito de espera a ver quiénes más de los compañeros se conectan y acceden a esta sesión, ya vayamos clarificando aspectos, ¿cierto? Sin embargo, yo quiero escucharlos a ustedes con propuestas de carácter alternativo a los que ustedes tengan, ¿cierto? ¿O qué inquietudes surgen al respecto? Nada más. No, profe, es que pues yo creo que lo que más le preocupa a todo el mundo es como dijo Edgar, pues que al final como que nos bombardeen de trabajos. Entonces yo pienso que mientras todo pues sea como pues como organizado y tengamos tiempo de hacer los trabajos, pues no hay problema. Es que mire que esto se empezó a acumular, Santiago, a la medida en que ustedes no empezaban a avanzar en el estado del arte. Es eso. O sea, quizás algunos, por ejemplo, Susana pueda ya tener parte del estado del arte adelantado, ya su pesado trabajo. Ya es que esto depende del ritmo de cada uno. Porque si bien así hubiera sido que estuviéramos en presencialidad, eh, estuviera en presencialidad, al fin y al cabo ustedes en el salón no iban a escribir el estado del arte, ¿cierto? Tendrían que acudir a hacer búsqueda, rastreo de informaciones, en fin, porque la construcción del proyecto investigativo merece unos espacios que el investigador se da para empezar a construir la investigación. Entonces se sobreentiende de que esto es un proceso que no se hace en el aula de clase, se solucionan cosas desde el aula de clase, pero esto lo deben de adelantar ustedes. Entonces, yo desde inicios
de estos encuentros les repetí, los volví a incentivar, les volví a decir de que fueran escribiendo el estado del arte, que lo fueran adelantando, o que fueran por lo menos haciendo consulta de información. Ya depende de quién, de ustedes. Profe, el inconveniente con mi compañero que no he logrado ubicarme, no he logrado hablar con él, no he logrado concertar con él. Tú puedes ir haciendo una parte, es decir, que esa imposibilidad, ya sea por una u otra cosa, no te frene el trabajo, ¿cierto? Aquí seguiremos habilitando estos espacios, estas sesiones para el encuentro, pero hay chicos que están en el paro virtual, hay otros que apenas están apareciendo porque decidieron no continuar, otros por las dificultades técnicas y más bien tecnológicas y de conectividad y acceso a Internet por obvias razones, ¿cierto? Estaríamos brindando esas garantías, pero o sea, por lo menos sí tenemos que tener como la disposición de generar interacción, de mirar cómo nos podemos comunicar con el compañero o el profesor, porque yo constantemente, ustedes son conocedores de eso, que yo por lo menos escribo un correo semanal, ahí está el espacio, se le responde todo en el mismo momento, de cosas muy puntuales, tenemos la carpeta del Drive, tienen hasta mi número de teléfono incluso, ¿cierto? En fin, pero entonces esto ya, el proceso investigativo, Profe, muchachos, de ustedes, ¿sí? ¿cuál es el número suyo? Ya se los dejo acá en el chat. Gracias. Yo se los había colocado en un correo anterior, pero bueno, dejémoslo aquí. 313-281-6682, ahí está en el chat de mi nombre, ¿cierto? Están estos canales de información. Pero tenemos herramientas suficientes, recursos disponibles para ir desarrollando nuestro proyecto de investigación. Muchachos, básicamente para investigación 2, esa es la propuesta, ¿cierto? Es decir, si a nosotros la directriz institucional nos dice, no, podemos hacer el primer parcial como se tenía planteado, yo tendría ya que mirar cómo se puede hacer un examen virtual para garantizando el acceso de los estudiantes. Pero muy factiblemente, compañeros, ya, todavía no hemos aprobado esta propuesta, tan solo se las estoy haciendo. Y es que pensemos que tenemos que avanzar en los proyectos de investigación de esta manera. Podemos salir adelante, de acuerdo a lo que hemos planteado en investigación 2, resolviendo los puntos que les acabo de decir, desde el estado del arte a llegar hasta población muestra. ¿Listo? Ese es el camino correcto y es el propósito de investigación 2. Cuando ustedes inician investigación 3, ya tienen proyecto de investigación avanzado y van a ver otros temas más. ¿Listo? Sí, profe. Pero bueno, yo los escucho entonces, ¿qué opinan entonces? Aparte del temor de que los van a colgar, ustedes piensan que va a ser todo muy encima. Mire que de una vez yo les estoy diciendo eso. ¿Cierto? O sea, que vayamos trabajando en eso, es que esto al final hay que entregar. Esto lo tenemos que entregar de alguna u otra forma. Lo que pasa es que ya más adelante tenemos es que redistribuir los porcentajes de evaluación. Todo lo que les acabo de mencionar hay que entregarlo, compañeros. Simplemente hay que reconcertar, son fechas y porcentajes de evaluación. ¿Alguna otra propuesta alternativa? Algo que de pronto ustedes consideren que sería interesante realizar o implementar. No, profe, pues a mí me parece que lo que usted plantea está bien. Pues como lo único a lo que nos podemos acomodar mientras tanto. Ok, muy bien, sí. Igualmente vamos a estar muy pendientes del pronunciamiento institucional, las directrices cuando ya se socialicen con la comunidad académica y los demás estamentos de la institución, cuando ya haya una información muy clara, ya con eso podemos partir entonces a mirar tiempos de entrega y todo eso. Por lo pronto, muchachos, aprovechen estos espacios y empiecen a trabajar en los espacios.
ustedes tienen tiempo, también tienen otras cosas por hacer, pero es el ritmo y los hábitos que podemos empezar a construir en este momento, ¿cierto? Empiecen a trabajar con el tema del estado del arte, ya las explicaciones de población muestra ya básicamente están dadas, vamos a seguir redondeando asuntos del estado del arte, de los objetivos, de los niveles de profundidad, de profe, la misma pregunta de investigación, todavía tengo dificultades, listo, no hay ningún problema, pero que todo esto lo vayamos llevando a los proyectos de investigación. Listo, igualmente, estas sesiones ustedes saben que están quedando grabadas, no sé si ustedes han venido consultando el canal de YouTube, donde estamos subiendo las grabaciones, ahí están quedando los registros, y en cualquier momento ustedes pueden ingresar a ellos para que, recuerden que eso es una estrategia implementada para mitigar esas dificultades que tienen los estudiantes para acceder a una sesión de este tipo. Listo, y que ellos puedan consultar, puedan mirar lo que se ha conversado. Preguntas, inquietudes. ¿Alguna otra recomendación? ¿Algún otro comentario? Preguntas con los proyectos de investigación, así como la pregunta de las inquietudes que manifestó Susana ahorita. Sí, Edgar. Hola, Edgar, ¿estás ahí? Edgar, ¿vas a comentar algo? ¿Alguien más, muchachos, entonces? Muy bien, este link se lo voy a dejar entonces también en el chat. Recuerden que este link corresponde a esto que estábamos viendo ahorita, la definición de las variables, que tengan ustedes en cuenta entonces qué significan las variables cualitativas y cuantitativas, cuándo son dependientes, ¿cierto? Los tipos de variables que hay para lo cualitativo y lo cuantitativo, y que ustedes la empiezan a definir, ¿cierto? Esto no es que, a ver, esto como se lleva el trabajo, no necesariamente escribiéndolas así, simplemente más adelante cuando ustedes hagan población y muestra, cuando me muestren la población y muestra de sus proyectos de investigación, yo les voy a preguntar a ustedes, bueno compañero, ¿qué variables ustedes emplearon para identificar la población y seleccionar la muestra? Me van a decir, profe, identificamos una variable cualitativa o cuantitativas, independientes, dependientes, en fin, es por estas razones. De esa manera se responde este asunto de las variables. Ahí les queda el link también, muchachos, hay mucho material en la web, recursos muy interesantes. Yo tan solo les mostré uno de ellos que me pareció más bien explicado y más concreto. De resto, manos a la obra, llevar a los proyectos de investigación. ¿Listo? Santiago, ¿ibas a decir algo? No, profe. Ah, ok, muy bien. Listo, muchachos, si ya no hay más inquietudes, preguntas y este espacio lo íbamos a aprovechar para hacer asesorías, pues creo que ya no hay más nada que hablar como por hoy. Tenía pues la confianza de conversar con ustedes, de armar, de construir una buena discusión grupal, pero no están manifestando pues nada. Obviamente ya la única compañera pues que manifestó sus inquietudes fue Susana, y pues ya no hay como nada más que hablar. Nos vemos entonces dentro de 8 días martes. Vamos a seguir redondeando ciertos aspectos de población muestra. Y también tengo otras cosas que mostrarle frente a lo que hemos venido explicando. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, Ok. Listo, Susana, gracias, Tomás. Chao, muchachos, que estén muy bien. chao. Chao, profe, No, gracias. profe. Que estén muy bien, nos vemos el martes.